Que lo que intentaba era, mediante transparencias, poder hacer los hipervínculos que a día de hoy obtenemos gracias a Internet. Esto ha sido los antecedentes teóricos de lo que podría ser Europeana. Europeana es un nombre de origen grecolatino. No os podéis imaginar en los grupos de trabajo cómo se debate cada elemento que forma parte de Europeana, desde el nombre hasta cada botón que se va a incluir dentro de la página web. Definición de Europeana: aglutinadora de todo tipo de material que pueda tener algún tipo de relación con la cultura europea. Libros, periódicos, fotografías, mapas, grabados, registros sonoros, todo tipo de elemento tangible que pueda formar parte de la cultura. Los objetivos son muy ambiciosos. Hacer una interfaz multilingüe, luego os comentaré cuál es el mayor problema de esa interfaz multilingüe, porque por interfaz multilingüe no solamente se entiende que deba estar traducido a los diferentes idiomas, sino que cuando una persona busca en su propio idioma, en su idioma materno, un concepto, pueda recuperar objetos que sobre ese concepto versen en todos los idiomas. Acceso a millones de documentos digitales, millones, motor de búsqueda amigable, es decir, que sea sencillo para los diferentes tipos de usuario, es decir, que un usuario que no tenga experiencia previa en búsquedas informáticas sea capaz de acceder a esos contenidos, pero que al mismo tiempo también sea útil para investigadores o para profesionales de la información. Y por último, destacar temas relevantes para nuestra cultura. Uno de los debates de los grupos de trabajo es cómo intentar hacer accesible tal volumen de información de una manera amigable para los usuarios. Es decir, ahora buscas en Google por un término y encuentras un listado, pues en ocasiones, de 20, 30, 40, hasta 100 páginas y son 14.000, 15.000 resultados. El objetivo de Europeana es, además, organizar esa información. Es decir, que si un usuario está interesado en conocer cómo fue o qué sucedió en la Guerra Civil Española o en la Guerra de Independencia, que pueda tener ese hilo conductor de lo que ocurrió en los diferentes países. Es decir, sobre la Guerra de la Independencia, que tengamos retratos de Napoleón, tanto que están conservados en Biblioteca Nacional Española como en la Biblioteca Nacional de Francia, que tengamos letras manuscritas de Josefina, que tengamos la Constitución española después de que pudiéramos echar a los franceses, pero queda un poco mal. Entonces, que pudiéramos tener organizado el conocimiento, que si alguien busca sobre Van Gogh, que no solamente tenga acceso a los cuadros de Van Gogh, sino también a cartas, o sea, un hilo conductor de lo que el usuario está buscando en todas las ramas del conocimiento: archivos, museos, bibliotecas, documento sonoro, etcétera, etcétera. El cronograma. Vais a pensar que Europeana nació cuando se presentó públicamente, pero Europeana nació en enero del 2008, cuando se establecieron los primeros grupos de trabajo, las primeras conversaciones. El trabajo ha sido frenético desde que se crearon los primeros grupos de trabajo, con las reuniones que antes se ha comentado y que tan bien ha expuesto el embajador de España en Portugal, puesto que, si bien es cierto que nosotros estamos aprendiendo mucho de nuestros colegas europeos, no os podéis hacer una idea de cuánto ansían tener conocimientos en español. Conocimientos y fondos de imágenes, textos de nuestra cultura, puesto que son conscientes de la cantidad de accesos que está teniendo Europeana de la otra parte del globo. Es decir, toda Latinoamérica son uno de los usuarios que más acceden a conocer la cultura europea. Esta es la línea del tiempo, desde cuando nació Europeana, pues con la presentación de los diversos prototipos, una conferencia plenaria, la presentación, el caos de la presentación, que, como dijo Viviane Reding, la comisaria europea, murimos de éxito, porque accedieron tantos usuarios a consultar la primera versión de Europeana que se cayó el servidor. Y bueno, he recopilado un breve sketch de lo que es Europeana tal y como lo ha visto el Departamento de Comunicación. Desde mi punto de vista es poco representativo de lo que es Europeana, pero si lo analizas es muy vivo, son 2 minutos solamente y te permite
tener una imagen de lo que es en los diferentes dominios. Son 2 minutos solo. Como os comentaba, no dice nada, pero dice mucho. Dice que Europeana aglutina archivos, museos, bibliotecas, filmotecas, archivos sonoros, audiovisuales, música escrita, manuscrita, lo cual, ahora no recupero ya, implica que tenemos todo el patrimonio cultural que se ha podido digitalizar al acceso de la mano. Perspectivas de futuro es la siguiente versión, Europeana. La parte técnica está detrás de lo que se llama RIN. Para julio de 2010 lo que se pretende es que haya 10 millones de objetos digitalizados mediante agregadores. El concepto de agregador significa que Europeana no puede ser capaz de localizar contenidos interesantes, sino que les deja esa obligación o ese trabajo a las diferentes instituciones nacionales que conocen qué contenidos son de interés desde el punto de vista del patrimonio cultural. Han surgido diferentes proyectos como esa cena para objetos museísticos. Bueno, aquí tenéis un listado de proyectos que bien os pueden dar una imagen de la cantidad de documentos que son objeto del proyecto y de la cantidad de proyectos digitales que van a estar involucrados con Europeana. ¿Cómo funciona Europeana? Porque vais a decir, vale, tenemos aquí un acceso directo al patrimonio cultural, pero ¿cómo trabaja? Internamente, Europeana trabaja con metadatos. Esto significa que todo aquello que queramos remitir a Europeana tiene que estar catalogado. Y catalogado desde el punto de vista de un título, una fecha, un creador, o sea, los elementos básicos de descripción de todo objeto. Una vez que tenemos esos elementos descriptivos, lo que se remite a Europeana no es la imagen, ni es el texto, ni es el documento sonoro. Eso nunca se envía a la Comisión ni a Europeana. Eso siempre permanece en la institución que va a formar parte de Europeana. Lo que mandamos es los metadatos. Mediante el modelo de referencia OAI, que bueno, aquellos que tengáis un poco de conocimiento de informática sabéis que es un XML, que lo que tiene es el contenido descriptivo de lo que hemos visto antes. Cada una de las etiquetas tiene el autor, tiene el título, se manda únicamente este XML con el vínculo al objeto digital en cada uno de los contenedores de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sepáis que Europeana no tiene ni la obligación de preservar aquello cuanto se remite, más que la obligación de difundir. La preservación digital, la catalogación digital, la digitalización, es una tarea que recae sobre los proveedores de contenido, las instituciones, los museos, los archivos, las bibliotecas, etcétera, etcétera.